Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana en la que nos preguntamos cuáles son las conclusiones de la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Beijing, un encuentro del que ambos han dicho que es histórico y del que aparentemente salen con un tono amistoso, pero del que ha habido pocos anuncios oficiales. Vamos a abordar también la polémica visita de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, en la que realizó un homenaje al conquistador Hernán Cortés y ha provocado una confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum. No nos olvidamos de las nuevas amenazas de Estados Unidos a Cuba y de esas informaciones de una posible acusación a Raúl Castro, también de esa foto del director de la CIA en La Habana. Antes de comenzar con el programa, les recuerdo que pueden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag France24-ES y por supuesto van a poder ver este programa y todos los anteriores en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Hoy para el análisis nos acompañan aquí en nuestro estudio Tatiana Gelber Rubio, ella es docente e investigadora de la Universidad Externada de Colombia, doctora en Gobierno en la Universidad de Essex. Desde Washington también Macarena Vidal, ella es corresponsal del periódico El País en la capital estadounidense y anteriormente corresponsal en Asia, en la delegación de la agencia EFE en Pekín. También Georgina Higueras, periodista, escritora y exdelegada de la agencia EFE en Pekín y actual directora del Foro Asia en España. Tatiana, Macarena y Georgina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como decía, hemos visto a un Donald Trump y un Xi Jinping en un tono amigable. Incluso podríamos decir que Trump ha tenido un tono especialmente adulador hacia el líder chino. Xi, por otro lado, ha tendido la mano a Washington, pero ha marcado bien sus líneas rojas, especialmente en torno a Taiwán. Quiero empezar con Macarena, porque Trump vuela de vuelta a Washington. Quiero preguntarle cómo se está analizando allí la cumbre, porque hay pocos acuerdos y en cuanto a Taiwán, Trump parece que ha evadido preguntas y da la sensación de que podría repensarse ese envío de armas como está pidiendo China. Hola, buenas tardes. Sí, tienes toda la razón. No ha habido muchos anuncios, lo que en inglés se dice deliverables. No ha habido muchos resultados, digamos, concretos, ¿no? Trump ha anunciado una venta de aviones Boeing a China de 200 aviones, que son menos en cualquier caso de los que se calculaba que hubieran sido unos 500, y que China no ha llegado a confirmar todavía, así que no se sabe qué va a pasar con esto. Pero todavía es pronto, él está a punto de llegar, faltan unas horas todavía para su regreso y entonces es pronto todavía para saber exactamente qué es lo que ha dado de sí esta cumbre. Pero sí que parece que por el tono que ha utilizado Trump de deferencia incluso, a él, bueno, ya sabemos, tiene cierta sintonía con los líderes autócratas y no cabe duda de que por Xi Jinping siente una admiración especial. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha resultado al final, porque esta cumbre de momento lo que sabe que ha tenido mucho simbolismo. Estamos viendo ahora a Trump y a Xi paseando por Zhongnanhai, por la residencia de los líderes chinos, pero mucha sustancia no ha habido. Claro, muy interesante ese simbolismo que nos señala Macarena. Quiero seguir con Georgina también. Hemos visto un recibimiento con cierta pompa también por parte de China. Le quiero preguntar si cree que es más bien un signo de respeto o quizás una muestra de poderío. Bueno, yo creo que un poco son las dos cosas, ¿no? Bueno, en parte porque ha querido demostrar, Xi Jinping ha querido demostrarle a Trump que él es bien recibido, ha querido también demostrarle que le conoce y que sabe que le gustan ese tipo de recibimientos y de espectáculo y de tal. Entonces, pues ha tratado de tratar a Trump como el líder del gran rival y al mismo tiempo con el que quiere establecer una amistad y lo ha dicho muy claro,
nosotros no deberíamos de ser rivales, deberíamos de tener una relación más de amigos, ¿no? Y Xi Jinping, yo creo que lo más importante en esto es un primer paso en una posible mejora de las relaciones entre estos dos grandes rivales. Xi Jinping se ha empeñado en decirle: queremos una relación constructiva, queremos que haya una relación estratégica, y cuando Xi Jinping ha hablado de estabilidad estratégica y de esa relación un poco especial, eso es importante, porque cuando China establece asociaciones estratégicas o con distintos países, eso revela también que valora en especial a esos países, ¿no? Con Estados Unidos aún no tiene una asociación estratégica, y esto pues podría ser un primer paso hacia una mejora de relaciones entre los dos países que han pasado por momentos de relaciones muy duras. Pues vengo con Tatiana Gelbez también aquí en el estudio. Tatiana, interesante lo que nos comenta también Georgina, porque estamos quizás viendo un nuevo paso entre las dos grandes superpotencias. Se ha hablado incluso ya de este G2, un posible reparto del mundo. Hay que ver lo que sale en las próximas semanas también de esta reunión, porque como se ha hablado ya, también sabemos poco por el momento. Bueno, yo creo, Rodrigo, que el primer punto importante aquí es decir que desde la llamada o la comunicación que hubo el año pasado, luego el encuentro en Corea y este encuentro que estaba programado incluso para el mes de abril y por el tema de Irán se pospuso, se está empezando a gestar una estabilidad en el relacionamiento entre China y Estados Unidos. Si bien vemos que hay una competencia que es de fondo y de estructura, el tema que hace que tengan tensiones, también estamos viendo que están empezando a llegar a primeros acuerdos, y en este sentido solamente veremos en el largo plazo ese reordenamiento global en el cual ya claramente también Estados Unidos reconoce el poder y el lugar que China está ocupando en el mundo. Entonces creo que es un escenario gradual que se va poco a poco dando, y también tener en cuenta que en este momento Trump hace una invitación a Xi Jinping a visitar Washington, y allí seguramente también veremos otros avances en ese relacionamiento poco a poco. En septiembre ha sido esa invitación. Macarena, ¿cree que acabaremos viendo a Xi Jinping en Washington? Que esto puede, más allá de la invitación, puede ya estar tratado entre, bueno, no solo los líderes, sino los equipos. Y hablando de nuevo de estas evasiones de Donald Trump respecto a Taiwán, no sé si le ve capaz también de retirar ese apoyo que ambiguamente ha tenido siempre Estados Unidos hacia la isla. Pues vamos por partes. Lo primero, la reunión que ha anunciado ya Estados Unidos para el día 24 de septiembre, pues sí, tiene sentido que ocurra, coincidiría con la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso, bueno, pues seguramente indique que Xi Jinping tenga previsto acudir. Sería la primera vez, si no me falla la memoria, desde 2015 que iría personalmente, lo cual ya en sí es una noticia importante. También es importante que venga Xi a Washington. Sería la primera visita de un líder chino a Estados Unidos en, desde luego, más de una década. Y indica que pues esta visita a Pekín no ha sido más que el comienzo de un proceso de normalización que iremos viendo a lo largo de estos meses, y que tendría como próxima gran etapa el regreso de un líder chino a Estados Unidos. Va a ser un momento realmente muy, muy, muy simbólico, que ver ondear una bandera china en las calles de Washington, desde luego es algo que yo no tenía previsto para los próximos meses. Quizás como nadie preveía igual ver a cuanto... Donald Trump, ¿no?, con esa foto de la bandera del Partido Comunista Chino.
No, bueno, ya lo habíamos visto en 2017, Ajá. porque él había ido allí también para una cumbre que fue también muy fastuosa. Lo llevaron a pasar la noche a la Ciudad Prohibida, que eso es una cosa que ya le dijeron que no se hacía con ningún líder y a él le llamó muchísimo la atención. Pero esta vez, después de haber visto toda esta fase de insultos durante la pandemia, si se acuerdan, de choque de guerra comercial, pues de repente ver la idea de una bandera china con la hoz y el martillo ondear digo, bueno, con la hoz y el martillo no, perdón. Pero bueno, de aparecer ahí, bueno, va a ser llamativo, sí. Claro. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías de Taiwán, de si Trump puede hacer un giro en la política estadounidense hacia la isla, pues vamos a ver. O sea, él en el primer mandato, John Bolton, que fue su consejero de Seguridad Nacional, lo ha escrito en su libro de memorias, que en un momento dado estaban en el despacho Oval y Trump cogió un bolígrafo y le dijo, esto es Taiwán. Y esta mesa, señalando la mesa del despacho, esto es China, ¿no? O sea, como queriendo decir que que Taiwán es mucho más pequeño y que la poderosa es China, ¿no? Claro. Él no ha querido comprometerse, efectivamente, sobre la posibilidad de vender más armas a Taiwán, aunque es algo que se esperaba, que está pendiente, pero ahora con el anuncio de la visita de Xi Jinping en septiembre es bastante improbable que lo haga antes de entonces. Él ha dicho de camino aquí que tendría que hablar con el presidente taiwanés, William Lai. Entonces, no está claro que eso lo haya dicho, que no haya sido un error, un lapsus, ¿no? Porque eso sí que sería un cambio tremendo a favor de Taiwán Claro. en la relación. Un presidente de Estados Unidos no habla con un presidente de Taiwán porque no reconoce a Taiwán como país. Entonces, si lo hiciera sería un golpe tremendo. Pero bueno, parece que ha sido un lapsus, aunque el hecho de que haya tenido el lapsus también es significativo. Uno más quizás de Donald Trump, veremos lo que dice cuando salga de ese avión presidencial. Georgina, le quiero preguntar por Xi Jinping, porque ha dejado muy claro que esta sigue siendo la línea roja de China. Está intentando dejar un mensaje de, bueno, aquí podemos negociar, pero nosotros somos los que ponemos las condiciones, porque quizás estamos ahora mismo en una posición de mayor fuerza que Estados Unidos. Sí, yo creo que China lo tiene muy claro y se lo quería dejar muy claro también a Estados Unidos. Nosotros podemos negociar, podemos hacer negocios para que tú tengas más votos en las próximas elecciones, podemos llegar a acuerdos comerciales, podemos llegar a acuerdos agrícolas que son muy importantes para los votos republicanos, pero hay una línea roja y tú tienes que respetar esa línea roja. Esa línea roja es Taiwán. Y no vamos a permitir que haya ningún movimiento en esa línea roja. El Congreso norteamericano ha aprobado un paquete de 11.000 millones de dólares en armas a Taiwán y Trump pues tendrá que retrasarlo o tendrá que decir que no o tendrá desde luego, como ha dicho Macarena, desde luego antes de septiembre por supuesto que no se van a vender esas armas a Taiwán. Lo que es, en el fondo pues es ganar tiempo porque yo también está ganando tiempo en Taiwán. Hay un gobierno, o sea, el presidente es independentista, pero en el Parlamento de Taiwán
el partido gobernante, o sea, el partido que tiene más votos es la oposición, es el Kuomintang, el Partido Nacionalista, y el Partido Nacionalista, la líder del Partido Nacionalista, Chen, acaba de estar en Pekín, acaba de entrevistarse con Xi Jinping y ha dicho que se pueden tender puentes, que es posible llegar a acuerdos entre Taiwán y China y que, bueno, por supuesto ha criticado al presidente, pero ha dado a entender que es posible un mayor acercamiento y por eso Xi Jinping ha propuesto 10 puntos importantes para, digamos, mejorar la relación con Taiwán y conseguir que es lo que interesa a China y lo que interesa a Taiwán, que haya una reunificación pacífica y que no tengan que recurrir al conflicto. Y eso se lo ha dicho Xi Jinping muy claro a Trump. No quiero conflictos, lo que quiero es una relación de estabilidad y buenas relaciones entre los dos. Tatiana, te escuchaba sentir con esto que nos decía Georgina, también cuando Macarena decía, bueno, que si de verdad Donald Trump va a hablar con el presidente de Taiwán sería un giro de guión. Quizás con esto último que nos dice Georgina de la oposición, le está dejando a Trump casi la bandeja de plata para tomarla y tener una tercera vía con respecto a Taiwán, no terminar de dar un apoyo claro, pero tampoco enfrentarse a China. Sí, yo creo que establecer la línea roja también, como muy bien lo decían Macarena y Georgina, es establecerle unas reglas del juego claras a los Estados Unidos frente a lo que China no estaría dispuesta a tolerar del comportamiento de Estados Unidos en el escenario internacional. Máxime que Estados Unidos no puede abrir otro frente de conflicto más en el mundo. En este momento ya se encuentra en una situación de suficiente tensión con Israel-Palestina, con Irán, y en ese sentido este establecimiento también es un aviso muy claro por parte de China a los Estados Unidos, en el cual no hay una intencionalidad de conflicto, pero que tampoco están dispuestos a tolerar que se abra otro escenario para ellos, donde siempre ha sido clave el principio de una sola China, el reconocimiento de China como una república unitaria, pero adicionalmente que en algún momento va a haber esta adhesión de Taiwán en el momento en el que la reunificación sea posible y sea también tranquila, tanto para el pueblo del insular como para China continental. Claro. Macarena, ya por acabar este tema, ¿cree que de cara a noviembre lo que pueda traer Donald Trump o lo que no pueda traer en relación a que, bueno, no trae un conflicto al menos a Washington de esta visita de China, le puede ser suficiente? ¿Puede, o de momento tiene demasiados frentes abiertos como para darse por contento? Mira, esta visita al final dependerá un poco de de cuáles sean los resultados finales tangibles, ¿no? Trump quería obtener mayores contratos para la venta de vacuno, de soja, porque eso es muy importante en los estados agrícolas del centro de Estados Unidos, que son muy buena parte de su base electoral. Pero es que en realidad en Estados Unidos todo lo que es política exterior acaba importando bastante poco. Lo que importa es lo que toca los bolsillos de los ciudadanos americanos, y eso es ahora mismo la guerra de Irán por el aumento de los precios de la gasolina, que eso es aquí el gran tema. Cada vez que hablas con alguien en la calle es casi inevitable que salga el tema a relucir de lo caro que está todo. Esta semana se ha anunciado que la inflación se ha disparado al 3,8%. Que es una cifra que no se veía desde hacía unos años, y entonces eso realmente es lo que puede afectar a Trump en noviembre. Si consigue que China le ayude
a presionar a Irán y que Irán acepte términos para acabar la guerra, y eso, como él predice, acaba haciendo que bajen los precios de la gasolina, pues entonces él tendrá mejores perspectivas para noviembre, pero ahora mismo lo tiene muy complicado. Bueno, pues sin duda un panorama complicado para Donald Trump. Quiero cambiar de tema porque mientras todo esto pasaba en China, había movimientos también en Cuba. Después de nuevas amenazas a la isla por parte de Washington, también este jueves se conoció la visita de una delegación con el director de la CIA, John Ratcliffe. Además, se han conocido informaciones sobre una posible acusación contra Raúl Castro. Esto por el derribo en 1996 de 2 aviones civiles con activistas cubano-estadounidenses, que Cuba alegaba era una violación de su espacio aéreo, además un peligro también para su soberanía. Los organismos dilucidaron que el derribo se habría dado en espacio internacional. Vengo con Tatiana aquí al estudio. ¿Cómo ve esta delegación de Estados Unidos allí en La Habana? Parece que, no sé, por un lado le están dejando un caramelo, por otro lado también le están avisando, negociad, porque nosotros queremos ir a por Cuba. Dice Díaz-Canel que ellos negocian, pero en términos de soberanía no se puede tampoco dar el brazo a torcer por parte de La Habana. ¿Era inesperada? ¿Ha sorprendido esta imagen? Bueno, yo creo que primero tener en cuenta que Cuba ya viene de un proceso económico de bloqueo histórico, tal vez uno de los casos de la economía internacional más sorprendentes por su duración, pero también por lo drástico que ha sido el bloqueo. Y a eso se le suma la coyuntura de los últimos 2 años en los cuales los apagones, la escasez cada vez más exacerbada, la incapacidad de la gente para conseguir alimentos y también el tema de salud pública, pues ha venido presionando claramente al régimen. Entonces creo que no es inesperada. Lo que no teníamos claro era cuándo iba a pasar ese acercamiento. Si bien estos primeros intentos seguramente van a generar fricciones, especialmente al interior de algunos cuadros del Partido Cubano, del Partido Comunista Cubano, también hay que tener en cuenta que ya en términos de la presión por la escasez se hace cada vez más apremiante tener estas conversaciones. Claro. Georgina, ¿cómo ve también esta imagen de la CIA allí en La Habana? ¿Es una presión definitiva, una muestra quizás también de que se van encaminando? No sé si Trump ahora mismo se puede permitir otro frente también en La Habana. Bueno, yo creo que ahí lo tiene muy claro ese Marco Rubio que ha estado siempre desde la época en que se presentó a las primarias, ¿no?, republicanas. Siempre ha tenido muy claro que quería acabar con el régimen de Fidel Castro, que quería acabar con el régimen cubano, que quería acabar con Venezuela, ¿no? Es muy lamentable el bloqueo, el doble bloqueo que está poniendo Estados Unidos desde que atrapó a Maduro, que no le vende gasolina, no le vende, o sea, no llega petróleo a La Habana, y por eso está en esa situación de castigo colectivo a todos los cubanos, que es lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos, que es brutal que se pueda hacer un castigo así a toda una población, ¿no? Entonces, ya en esa situación, verdaderamente es que Cuba no tiene forma de defenderse, no puede. Solamente le ha llegado un buque con petróleo de Rusia, pero así no puede vivir, y entonces ya no tendrá más remedio que ceder. Va a costar. Yo creo que el director de la CIA ha ido y además le ha dicho que sí, que están dispuestos a ayudarles a Cuba, pero que Cuba tiene que cumplir una serie de cambios fundamentales. Es decir, pues están pidiendo a Cuba que se ponga de rodillas, y como en realidad ya la han puesto de rodillas porque los están, digamos, matando prácticamente al no tener ni electricidad, ni gas, ni petróleo, ni llegan alimentos, ni nada de nada. O sea, es que además con esto, pues todo lo que es la economía de Cuba no puede funcionar porque no hay turistas que puedan ir, no hay nada. O sea, han cerrado a la isla casi como ha hecho Israel con Gaza, ¿no? O
solo le ha faltado bombardearla. Macarena, le pregunto, en todo este contexto, no sé si tenemos que tomar como la misma parte de un todo esta visita del jefe de la CIA y las informaciones de posibles acusaciones contra Raúl Castro. Al tiempo están negociando con el nieto de Raúl Castro. No sé si estarían buscando que alguien desde dentro intente también una traición a una figura tan importante para la revolución, o es más simbolismo como para intentar demostrar que se está haciendo algo más allá de negociar. Pues es parte de la estrategia de Trump. Trump, si os fijáis, ha utilizado la misma táctica en Venezuela o en Irán, que es la de dar muchos palos y ofrecer pocas zanahorias. En el caso de Irán, pues está exigiendo que renuncien a su programa nuclear y no termina de ofrecer el levantamiento de sanciones. Y en el caso de Cuba, pues está amenazando con esta imputación contra Raúl Castro, ha impuesto este embargo de energía. Y bueno, y luego está la zanahoria de los 100 millones de dólares de ayuda humanitaria, pero ¿a cambio de qué? Es un poco lo mismo que hizo en Venezuela también. Exigía que se marchara Maduro a cambio de no estaba muy claro qué, de que no fuera a la cárcel quizá. Ya te digo, es la misma táctica, y lo que me parece significativo es que haya ido John Ratcliffe, el director de la CIA, que fue, si os acordáis, el primer alto funcionario estadounidense que llegó a Caracas justo después del arresto de Maduro, el día 16 de enero. Llegó él y el arresto de Maduro había sido el día 3 de enero. Ahí vimos también reunirse con las autoridades ahora mismo en Venezuela. Pues Macarena Vidal, corresponsal del País en Washington, le quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en este programa. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un placer también haberte tenido. Nosotros vamos a aprovechar estos últimos minutos para ir con un último tema que ha levantado controversia tanto en México como en España, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue parte de un homenaje al conquistador Hernán Cortés en México, una figura histórica sobre la que caen acusaciones de haber cometido graves atrocidades durante la conquista, especialmente en territorio del actual México. Una visita que ha acabado con disputa dialéctica con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la denuncia después de la presidenta de Madrid, de Ayuso, de que el gobierno español y el mexicano han puesto en riesgo su seguridad. Además, ha tildado a México de narcoestado y ha dicho, entre otras cosas, que no existía hasta la llegada de los españoles. Tatiana, empiezo contigo. Eres la única latinoamericana entre 3 españoles aquí. En Colombia ha tenido eco esto también, porque el presidente Gustavo Petro el jueves trinó y le dijo también a Ayuso que, bueno, que los pueblos de América Latina existían mucho antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo cree que se está viendo desde aquí, más allá de simpatías o antipatías con el gobierno de Claudia Sheinbaum, un tema además que históricamente todavía no está cerrado? Bueno, yo creo que de ambas partes hay un componente de narrativa política, en el caso europeo de mucha polarización en términos de fenómenos que se están viviendo, la migración, la participación mayor de latinos dentro de la población total. Entonces aquí vemos como un escenario propicio para generar este tipo de declaraciones, y desde América Latina pues también movimientos que en el otro sentido políticamente han venido capitalizando narrativas tales como la reivindicación, el reconocimiento. Recordemos que Manuel López Obrador en su momento habló del perdón público por parte de España. Entonces creo que hace parte de una narrativa que hace eco con un electorado. Y ese electorado claramente tiene pues detrás unas ideas. Entonces creo que más allá del componente histórico o incidental, hay unas élites detrás y también hay unas ideas narrativas detrás que defender a nivel de capitalización política tanto en América Latina como en España. Vimos hace poco incluso al rey de España
no pedir perdón, pero creo que dijo algo similar, como que, bueno, reconocía que había cometido abusos, el Reino de Castilla, la corona española en ese momento. Georgina, yo le pregunto, ¿cómo se está viendo esto desde España? Ha habido polémica también por esas acusaciones contra el gobierno, luego ha habido, informaciones de que incluso Isabel Díaz Ayuso habría estado posteriormente de vacaciones allí. Yo no sé si esto desde allá se ve como una victoria o algo que no le ha salido bien tampoco a Isabel Díaz Ayuso. Hubo críticas en el seno también del Congreso madrileño. Claro, evidentemente que ha habido críticas porque ha sido un viaje, digamos, desastroso. Políticamente no ha conseguido nada, solo ha conseguido exacerbar los ánimos entre dos países que históricamente han tenido siempre muy buenas relaciones, que ha habido momentos difíciles con López Obrador, pero que precisamente ahora el presidente Pedro Sánchez y la presidenta Sheinbaum habían conseguido mejorar esas relaciones. Sheinbaum estuvo aquí recientemente, estuvo en Madrid recientemente, y las relaciones funcionaban ahora mucho mejor y Ayuso ha decidido hacer una política exterior contraria a la política del gobierno y además dañar las relaciones con un país tan importante para nosotros como es México, ¿no? Con lo cual es muy lamentable. Y luego, aparte de eso, se ha ido, pues sí, dice que han atentado contra su seguridad, pero luego se ha ido 5 días de vacaciones a no sé qué sitio A Cancún. a Cancún, y sin embargo no cuenta ni con quién ha estado, ni quién ha pagado ese viaje, ni por qué se ha ido, y si estaba su seguridad en peligro, lo que tendría que haber hecho era volverse a España y no irse de vacaciones. O sea, es una cosa muy lamentable que ella ha tratado de utilizar ese viaje para la extrema derecha española, o sea, la parte más radical del Partido Popular. Afortunadamente no todo el Partido Popular es como Isabel Ayuso, pero es un viaje muy lamentable y del Tatiana, que tendrá que dar explicaciones. veremos si se la piden a Isabel Díaz Ayuso. Probablemente la Asamblea de Madrid lo intenten. Los partidos de la oposición, Tatiana, ¿cree que por el lado de Claudia Sheinbaum, sin embargo, la jugada ha salido bien? ¿Se ha visto una Claudia Sheinbaum moderada en un tema en el que quizás podría haber ido más allá? Bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum es en este momento un referente en términos de un tono moderado, pero al mismo tiempo con límites en el sistema internacional. No es la primera vez que lo hace. Con Donald Trump también ha tenido varios espacios en los cuales también ha manejado de manera diplomática, pero también con mucha firmeza los mensajes de la defensa, sobre todo de los intereses del pueblo mexicano. Y como decía antes, creo que es un incidente que sí merece, por supuesto, un pronunciamiento, pero que tampoco se puede volver el eje del centro, porque como muy bien Georgina lo decía, hay todo también unos intereses en términos de un empresariado, tanto mexicano como español, que tiene que adaptarse a un escenario en el cual cada vez hay más tensiones, y creo que no solamente Estados Unidos y China están tratando de conciliar, sino que todos los países del mundo están tratando de generar relaciones diplomáticas estables y duraderas en vez de abrir frentes de conflicto. Interesante, porque son países, hablamos de España, pero hablamos de la Unión Europea, tiene intereses también con países de América Latina, que estamos hablando mucho de Trump y Xi Jinping, pero hay potencias medias, y lo estamos viendo también en el caso de Brasil, que tienen intereses en unas alianzas más allá de riñas políticas de una persona además que es una dirigente regional, no es una Total. representante del gobierno de España. Pues Tatiana Gelbez, yo te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros hoy en Una Semana del Mundo. Gracias, Rodrigo, un gusto estar aquí. Y gracias a Georgina y a también Macarena, que se tuvo que retirar. Muy apasionante la conversación. Pues le hemos dado las gracias a Macarena, se lo reiteramos, y Georgina Higueras también muchísimas gracias por acompañarnos desde Madrid. Creo, Muchas desde Madrid. gracias, Rodrigo. Sí, desde Madrid. Muchas gracias a todos. Bueno, ha sido un placer tenerlas a las tres. Por supuesto, también tenerles a ustedes, nuestra audiencia, acompañándonos aquí cada semana. Yo no me quiero despedir sin dar, por supuesto, las gracias a Laura Garzón en la producción de este programa.
Melissa San Miguel también con los invitados, María Eugenia también nuestra compañera en ese departamento de invitados, cámaras, luces y sonido siempre también detrás de toda esta producción. Nosotros seguimos con toda nuestra programación. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.